de la inteligencia artificial. Mi nombre es Marco Orellana, soy manager del CIDAI y hoy seré el moderador de este bloque. Primero que todo, quisiera agradecer a la organización del evento por parte de Eurecat, a todos los socios de CIDAI, patrocinadores oro, bronce, colaboradores y autoridades presentes, también a los asistentes por vuestra flexibilidad y hacer posible de este evento anual sobre tecnología de inteligencia artificial que revolucionarán la forma en la que vivimos. El objetivo de este bloque es básicamente profundizar en aspectos clave de la implantación de sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva organizacional como también metodológica. Esta sesión abordará cuestiones fundamentales tales como la democratización, ética y la sistemática, aquí hablamos de MLOps, con el objeto de impulsar la adopción y consolidación de una estrategia de inteligencia artificial sostenible y productiva en entornos empresariales. La sesión estará dividida en 2 bloques y los asistentes virtuales podrán hacernos llegar sus preguntas a través de la herramienta online de presentación del evento. Al final de cada una de estas 2 ponencias seleccionaremos aquellas preguntas más recurrentes y se las realizaremos a los ponentes. La primera sesión se titula Ética, presente y futuro de la democratización de la inteligencia artificial. Maite Hidalgo, quien nos dará esta ponencia, es líder de Ética y Estrategia de Inteligencia Artificial en Everis, España. Como docente es titular en Inteligencia Artificial Ética del Programa Ejecutivo de Big Data y Inteligencia Artificial de Instituto de Empresa. También participa en el Programa de Transformación Digital de IA Ética en el Máster de Inteligencia Artificial de la Universidad de Alcalá de Henares. Cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en el mundo digital y más de 15 en el ámbito de los datos. Se formó en 2012 en Estados Unidos con el Master of Science de la IMC, dirigido por el equipo de Kellogg on Integrated Marketing de la Northwestern University. Maite ha liderado áreas de estrategia digital y de clientes en startups y compañías multinacionales. Ha trabajado para Microsoft, para Banco Santander, como experta en data analysis y fue miembro también del equipo fundador de la startup Phone Wireless, con inversión de Skype, Google, Index Venture y Sequoia. También destaca su trayectoria por ser directora global de estrategia de cliente y marketing para el grupo NH Hotel. Maite, muchas gracias por tu ponencia y cuando quieras. Gracias a vosotros y gracias a los asistentes a este evento, que dentro de la singularidad del estado actual de COVID esperamos que sea ameno y de vuestro interés. Bueno, como comentabas, Marco, hablemos del presente y futuro de la inteligencia artificial y específicamente de los retos que vamos a abordar desde una perspectiva ética, como diferentes participantes en la inteligencia artificial, desde el gobierno, desde la sociedad, desde las compañías, tomamos un rol activo para que el futuro de la IA, para que el futuro de las decisiones automatizadas sea embebido por criterios éticos, ¿no? Esto supone una unión de fuerzas. O sea, el marco en el que debemos contemplar cómo va a ser el escenario de la inteligencia artificial es un marco en desarrollo, es un marco que debemos construir entre diversos stakeholders y, bueno, como mostramos aquí a partir de la siguiente slide, en la confluencia de fuerzas desde el papel de los gobiernos, que ya están empezando a identificar cuáles son los principales retos desde el punto de vista incluso de la Unión Europea, ¿no? Con la publicación de sus guidelines para una IA confiable. Desde el punto de vista de las compañías, tanto compañías en sectores bancario, financiero, asegurador, etcétera, farmacéutico, industria, que están evaluando y comenzando a tener una conciencia muy clara de cómo los sistemas de IA deben integrar principios éticos y, desde luego, los individuos y la sociedad en este impacto, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, veremos este marco claramente como en la siguiente slide, por favor. Este marco, en la siguiente slide, vemos esa confluencia y cómo desde Everis nosotros hemos identificado un framework que veremos ahora en la próxima diapositiva,
en el que damos un escenario de actuación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Hay que poner en relación el sistema de inteligencia artificial partiendo desde el propio desarrollo, partiendo del algoritmo, del diseño de los modelos y de todas las actividades que se desarrollan en el ciclo de vida del dato y del algoritmo. No solo hablamos de inteligencia artificial, hablamos del propio dato como susceptible de estos principios éticos y formular cuáles son, digamos, las implicaciones que existen desde conceptos básicos éticos, bien sea desde la transparencia, que como veremos es uno de los pilares fundamentales para construir una inteligencia artificial ética, cómo explicamos las decisiones automatizadas a diferentes stakeholders, cómo comunicamos esas decisiones, cómo permitimos que a lo largo del ciclo de vida del dato y del algoritmo, y se explicará y se redundará en la siguiente ponencia de Jesús, ¿no? Ese ciclo de MLOps, ese ciclo de desde la preparación del dato, la identificación de proyectos de IA, el desarrollo de los modelos, el deployment, la implementación, la puesta en producción, la monitorización, todo ese ciclo debe ser embebido con herramientas que garanticen la transparencia de los procesos, ¿no? Al mismo tiempo, conceptos que ya tenemos interiorizados de privacidad están también bajo este paraguas ético en el que la privacidad del dato, la privacidad de información sensible de los usuarios y clientes debiera quedar protegida y, por supuesto, garantizar, y eso es algo en lo que hace mucho foco el marco europeo, garantizar que el rol del individuo frente a la tecnología es aquel del human centricity, ¿no? De las personas en el centro de los desarrollos de IA y del factor muy claro de supervisión humana también de todo lo que generemos dentro de este nuevo marco, ¿no? Del algoritmo debemos tener en cuenta, o de los sistemas de IA, debemos tener en cuenta cómo trascender a un gobierno ético de la inteligencia artificial. Es decir, cómo orquestamos las organizaciones y de ahí ese, digamos, flujo de anillos entrelazados en el que de los sistemas de IA debemos contemplar un marco de gobierno en las instituciones, en las organizaciones, que permita orquestar la actividad de diferentes stakeholders, ¿no? De diferentes perfiles y de diferentes participantes en todo el ciclo, bien sean participantes desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva tecnológica, data scientists, arquitectos, ingenieros, cuál va a ser el modelo organizativo en el que nosotros aplicamos estos principios, ¿no? Y desde luego qué leadership y qué cultura se integra en la organización para que sea posible. En este recorrido, ¿cuál es el objetivo final? Trascender a la sociedad, es decir, que este marco de actuación tenga un impacto positivo y construya un contexto ético en torno ya no solo a lo que hoy comprendemos dentro de proyectos, iniciativas de inteligencia artificial, sino también el foresight de lo que viene, ¿no? Que seamos capaces de identificar potenciales riesgos y desde luego oportunidades, pero hacer un examen anticipado que nos permita tener en cuenta los nuevos motores de innovación relacionados con IA, cómo han de ser guiados bajo estos principios éticos, ¿no? Por tanto, este ciclo que nosotros llamamos de Platón a Python, ¿no? de los principios éticos a cómo lo llevamos a un marco de implementación real y eso cómo converge en un impacto social, lo que vamos a ver en la sesión de hoy con brevedad son algunos de estos requerimientos éticos que son fundamentales para comprender los retos que tenemos en los próximos años, ¿no? En la siguiente slide abordamos uno que es muy fundamental,
y posiblemente muy popular, digamos, dentro de la literatura de IA ética, que es el de la transparencia, ¿no? Cómo generamos un esquema de actuación en el que podamos explicar las decisiones automatizadas y no solamente se trata de explicar qué sucede con los denominados algoritmos de caja negra, ¿no? Que parece lo que genera más literatura en los medios o más difusión, sino en general poder explicar cualquier decisión automatizada. O sea, tengamos en cuenta que la IA como un marco de decisiones lo que hace es de alguna manera mimetizar, reproducir el comportamiento humano. Como organizaciones debemos ser capaces de explicar nuestras decisiones de cara al mercado, de cara a los inversores, de cara a los clientes, por supuesto, de cara a los diferentes stakeholders que conforman la organización, ¿no? Y este marco de explicabilidad es fundamental para garantizar pilares básicos en la construcción social. Es decir, cuando hablamos de que las entidades financieras puedan explicar sus decisiones o las decisiones de los sistemas de IA, hablamos también de un concepto con un gran impacto en nuestra configuración como sociedad, que es el de la inclusión financiera. O sea, cómo explicamos el acceso o no a determinados servicios, ¿no? En el marco asegurador o en cualquier tipo de, digamos, entorno profesional en el que una decisión automatizada implica un input frente a un cliente, ¿no? A un potencial cliente. Cómo somos capaces de trazar toda esa actividad, como comentaba antes, en el ciclo completo de los datos hasta que tenemos embebida una solución de inteligencia artificial en un servicio, por ejemplo. O sea, cómo toda esa trazabilidad en el ciclo de vida del dato y del algoritmo en MLOps queda de alguna forma garantizada por diferentes herramientas que nos permitan desde conocer con qué dataset he entrenado un algoritmo, con qué dataset lo entrené en un momento dado del tiempo, ¿no? en un punto temporal, para comprender por qué se dio esa decisión, ¿no? Veremos algunos ejemplos y algunos son ya, digamos, populares en el ámbito de la IA ética, ¿no? Pues hace años Amazon, por ejemplo, su algoritmo de selección de nuevos recruitments en algunos de los ámbitos profesionales, se decía que sesgaba el género femenino frente al masculino para, digamos, la contratación de perfiles relacionados con la ingeniería o con aspectos tecnológicos, ¿no? ¿Qué sucedía? La necesidad de explicar por qué sucede este sesgo, o sea, con qué dataset de entrenamiento está tomando la decisión el algoritmo. Por eso, como veremos, conceptos como la explicabilidad, la transparencia, pero también la ausencia de sesgo, ¿no? o tener una voluntad de ausencia de sesgo, están íntimamente relacionadas. Debemos saber explicar qué es lo que sucede para que no ocurra ninguna discriminación que no podamos investigar en mayor profundidad, ¿no? Pasamos a la siguiente slide, en la que abordamos en este salto de la explicabilidad a la trazabilidad. En la siguiente diapositiva sí que podemos ver uno de los ejemplos claros que han sucedido en el mercado, ¿no? Sucedió hace unos meses y de hecho fue muy popular en Estados Unidos con la Apple Card. La Apple Card había, bueno, digamos que el gossip, ¿no? El cotilleo dentro de las redes sociales era que un ingeniero muy reconocido estaba poniendo de manifiesto que ante la petición de un crédito, bueno, teniendo su esposa y él los mismos ingresos, la misma casa, los mismos niños, los mismos datos económicos, la esposa había recibido 10 veces menos tope de crédito que él, ¿no?
Eso, cómo se explicaba y qué sesgo había, ¿no? Se le acusó durante unos minutos de troll y demás, hasta que también apareció Steve Wozniak denunciando que a él le había sucedido lo mismo, ¿no? Que es poco sospechoso de ser un troll frente a Apple, ¿no? ¿Qué es lo que ha puesto esto de manifiesto en un mercado como el americano, donde digamos, además hay gran regulación sobre cómo se utilizan los datos de los individuos para generar modelos? ¿Cuán complejo y cuánta atención debemos prestar a que este tipo de sesgos no sucedan, ¿no? Y a que podamos tener todos los elementos de análisis y todos los elementos de transparencia para poder investigar si se da alguna, digamos, incidencia de este tipo. Me gustaría comentar en la siguiente slide, no sé si la podemos pasar y si no, bueno, directamente lo comento. Este es el caso de explicabilidad, ¿no?, que comentaba, en el que tuvo que salir hasta el banco que opera la Apple Card para dar explicaciones, Goldman Sachs. Aquí nos estamos refiriendo a esa relación entre explicabilidad y el punto que vamos a abordar ahora, que es el del sesgo, ¿no? Sesgo frente a qué, ¿dónde pueden tomar los algoritmos decisiones sesgadas? En todo aquello en lo que haya un potencial de discriminación por la diversidad, ¿no? Y la diversidad es algo, valga la redundancia, muy diverso. O sea, podemos tener elementos de discriminación basados en género, etnia, procedencia y algunos otros, digamos, más intangibles, ¿no? Ante eso, lo que se plantea es cómo cada corporación, dentro de la definición de las iniciativas de inteligencia artificial que lleva a cabo, debiera tener en la fase de definición del diseño analítico, ¿no?, un foco importante en: ¿puedo con esta iniciativa de inteligencia artificial eventualmente tener un impacto negativo frente a algún grupo o subgrupo social, frente a algún segmento caracterizado por un descriptor de diversidad, ¿no? Digamos que eso es fundamental como aproximación ad hoc dentro de cualquier... ¿Perdón? Sí, dentro de cualquier proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí, y pasando a uno de al tercer concepto nuclear que me gustaría abordar, es el de supervisión humana, ¿no? ¿En qué medida debemos garantizar, tanto en proyectos que tengan una mayor criticidad, con mayor intensidad, la supervisión humana, la presencia de elementos correctores o de elementos, digamos, de decisión que puedan tener una capa de escrutinio sobre aquello que está sucediendo en el marco de la automatización, ¿no? Bueno, teniendo todo esto en cuenta, sí me gustaría cerrar con el gran reto, digamos, que es, por un lado, ser conscientes dentro de las organizaciones de que estamos en un punto histórico en el que debe ser tenido en cuenta esta aproximación ética en nuestros desarrollos, para que construyamos desde esa perspectiva ética y sobre principios que son fundamentales para la evolución social. Y, por otro lado, que dentro de ese marco futuro en el que la IA dibuja unos entornos profesionales muy cambiantes respecto a los actuales, tengamos también esa consideración para poder dibujar cuál va a ser el contexto de colaboración humano-máquina, ¿no? Que yo creo que son los pilares fundamentales. Y bueno, sin más, doy paso a mi compañero Jesús en su ponencia, que creo que ya agotó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. A vosotros. Haciendo un poco un resumen o destacando algunos highlights de tu ponencia, creo que podemos destacar que es fundamental que todos los actores implicados en el progreso tecnológico fomenten la aplicación del marco de principios éticos en todo el ciclo de vida del dato y el algoritmo.
Quisiera también ahora revisar algunas preguntas que podamos tener de la audiencia. Les comento que en la parte de abajo del streaming podéis enviarnos vuestras consultas. Al final te haré un par, Maite, respecto a tu ponencia. Y quisiera también hacer un poco una reflexión sobre lo que hemos estado viviendo hasta ahora en esta jornada. Durante la mañana, Uriol Viñal nos planteaba algunos retos técnicos de la tecnología, como se requieren muchos datos para adaptar modelos, como cuando se agrega perturbación a la imagen se hace muy difícil catalogar esta misma, siendo que para el ojo humano es indescriptible, o otro tipo de reto que hablaba sobre la simulación de un mundo real y físico todavía no está muy bien lograda. Estos retos tienen que hacer más referencia a la parte técnica de estas tecnologías. Y en tu ponencia destaco algunos retos que van más hacia la aplicación, como por ejemplo prevenir y mitigar sesgos de desigualdad, ser capaces de explicar la inteligencia artificial y definir un nuevo contexto de inteligencia artificial colaborativa humano-máquina. Creo que estas dos visiones nos dan una perspectiva más amplia de todos los retos que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Y ahora te quería hacer una pregunta que nos ha llegado desde el público, la traspaso acá. Bueno, nos consultan sobre cómo pueden las organizaciones empezar a abordar una inteligencia artificial ética y sobre todo por dónde tienen que empezar. Bueno, yo pienso sobre todo que la aproximación de las organizaciones debe integrar una visión de negocio, una visión tecnológica y ambas, digamos, imbricarse debajo de lo que significan estos requerimientos éticos, ¿no? Es decir, si nosotros estamos hablando de no discriminación, ha de haber una reflexión desde la organización de cuáles son digamos, los elementos discriminatorios que pudieran acaecer dentro del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Dentro del negocio que tiene cada corporación. No es igual el negocio que tiene, como comentaba con anterioridad, un banco y las repercusiones que tiene en inclusión financiera, ¿no? Como las que puede tener desde el punto de vista de ese principio otra industria como la farmacéutica o la médica, ¿no? Es decir, desde la propia perspectiva del rol que tiene esa compañía en la sociedad, indagar en cómo los principios éticos han de ser sostenidos, ¿no? Dentro de ese marco de colaboración, tecnología, negocio, desde luego una variedad de stakeholders en los que puede estar implicado, digamos, desde las responsables de RSC, de responsabilidad social corporativa, hasta diversos stakeholders, gobierno del dato, las líneas de negocio, etcétera, ¿no? Es decir, necesitamos tener una visión de aplicación de retos éticos a nuestra organización, necesitamos operacionalizarlo, muy importante, y ahí, desde luego, hay que establecer un marco de gobierno de la IA responsable. El gobierno de la IA responsable es lo que nos va a permitir orquestar el cumplimiento y la disponibilización de herramientas para el cumplimiento de estos principios. Llevamos años hablando del gobierno del dato, ¿no? Que es el que garantiza principios como el de la privacidad. Ahora necesitamos ampliar un poco el scope y pensar, bueno, el gobierno responsable de la inteligencia artificial es el que me va a permitir definir, identificar todos los mecanismos de control, todos los procedimientos que se requieren en mi organización para garantizar principios como la privacidad, que ya digamos que conocemos sobradamente, pero también explicabilidad, ausencia de sesgos, supervisión humana, la propia robustez de los sistemas que garantiza la calidad del algoritmo, etc. Es decir, gobierno responsable de la IA para articular todas las necesidades de operacionalización que se van a dar en el ciclo de MLOps, ¿no? Por lo tanto, partimos de cómo empezar desde una aproximación de organización, de la implicación de diferentes stakeholders de la organización, orquestarlo a través del gobierno responsable de la IA y articularlo o llevarlo a cabo desde un punto de vista de operaciones dentro del marco operativo de MLOps.
Perfecto, Maite, muchas gracias A por tu vosotros. respuesta. Continuamos entonces en honor al tiempo también con la siguiente ponencia. Aquí la siguiente ponencia se titula MLOps, la clave para una inteligencia artificial sostenible. Tenemos como ponente a Jesús Vicente García. Jesús es ingeniero de telecomunicación y Specialist Lead en la práctica de Data Technologies de la consultora SDG Group, donde también es responsable del área de ingeniería e inteligencia artificial y herramientas emergentes. Dentro de esta área, su actividad se centra en el diseño de plataformas para la implementación y el despliegue de soluciones de analítica avanzada e inteligencia artificial en grandes corporaciones, facilitando la adopción e integración de estas soluciones mediante metodologías de MLOps. Jesús tiene experiencia como Data Engineer, Data Scientist en grandes empresas como TXT, antiguamente HP Enterprise. Jesús, muchas gracias por ser parte de este bloque y cuando quieras. Muchas gracias, Marco. También muchas gracias a Maite, ¿no?, por su ponencia anterior, que yo creo que además asienta una base muy buena de lo que vamos a hablar en esta charla. No va a estar centrada tanto en las cuestiones, pues, de ética, ¿no?, o el porqué de las cosas desde el punto de vista de sociedad, pero sí que atiende a esas necesidades para ver cuáles son, digamos, los activos que tenemos que poner como corporación, que tenemos que asentar desde el punto de vista tecnológico para que podamos llevar a cabo esa IA sostenible, ¿vale? Sostenible en términos de gobierno, sostenible en términos tecnológicos y sostenible en términos, pues, de plataforma, ¿vale? Entonces, quería comenzar un poco esta ponencia con esta frase del académico Pedro Domingos. No porque al final estemos aquí haciendo una reflexión acerca de, bueno, de las distintas motivaciones que nos lleva a hacer IA, pero sí en el hecho de hacer IA y en el hecho de hacer IA en las corporaciones, y un poco es la historia también que he vivido yo, pues hemos encontrado una serie de retos por el camino, que es de los que quiero hablar hoy aquí, para que todo esto pueda ocurrir de forma orgánica en una corporación, siempre atendiendo a las necesidades y contextos tecnológicos que encontramos bueno, en cada uno de los distintos lugares. Y bueno, para hacerlo y para que también, pues, que de alguna manera se note que al final es una historia, para mí es muy difícil hablar de MLOps sin hablar antes de las motivaciones, del camino recorrido, de lo que nos hemos encontrado antes, de los problemas. Pues quiero hacer de alguna manera un recorrido a esa historia, ¿no? Y un poco aquí, parafraseando a ese famoso libro de Lewis Carroll, que curiosamente era matemático, pues me gustaría hacer un repaso a través de una serie de estados o de fases de lo que para mí a día de hoy es MLOps, el por qué aplicamos MLOps y qué pretendemos conseguir con MLOps. ¿Vale? El primer punto que quiero abordar y que de alguna manera, pues, ya se puede derivar de lo que ha estado hablando Maite, de lo que todos conocemos, es el hecho de que actualmente, pues, la inteligencia artificial o las técnicas de machine learning o las técnicas de analítica avanzada, como las queramos llamar, se encuentran, pues, embebidas en todos los servicios, en todas las entidades, en todas las empresas y en todo lo que consumimos como ciudadanos o como clientes, ¿vale? Desde el punto de vista de la propia empresa, pues la adopción de este tipo de técnicas no es algo de ahora, no es algo totalmente reciente, sino que es algo que ya se viene haciendo desde hace bastantes años, ¿no? Y además atendiendo según algunos sectores o algún tipo de industrias, como pueda ser la banca o las aseguradoras, pues obviamente los enfoques estadísticos para dar solución a determinados problemas de negocio y mejorar la eficiencia es algo que ya se venía haciendo, ¿no? Pues desde temas de forecasting, segmentación de clientes y demás. Lo que sí que no cabe duda es que actualmente, pues un poco por la evolución, por un lado, de toda la base, digamos, matemática, algorítmica que se ha ido desarrollando para dotar de nuevas capacidades. Por otro lado, también el hecho de contar ahora más que nunca con capacidades de cómputo que antes no teníamos. Y por otro lado, pues también la proliferación de ciertas herramientas, pues está empezando a dar un poco esa democratización, ¿no?, de la inteligencia artificial en el ámbito de las empresas, ¿no? Y lo vemos aplicado, pues, nuevamente, ya no solo como, digamos, una herramienta que utilizamos de forma auxiliar, sino como un activo core de las propias empresas. Es decir, podemos encontrar desde el punto de vista de cliente hasta cosas tan triviales, ¿no?, como la información, cómo se nos presenta distribuida. Todo esto por detrás está apoyado por algoritmos que intentan decidir cuál es la mejor manera de hacerlo de acuerdo a nuestras características personales como individuos, ¿no? Entonces, esto es algo que ya no solo ocurre en todas las empresas nativas digitales, por así llamarlas, ¿no?, como puede ser Netflix o Uber, sino que es algo que estamos encontrando en todas las industrias de manera prácticamente transversal.
¿Qué pasa? Que un poco esta adopción, hasta el momento en el que nos encontramos, como decía, ha recorrido un largo camino y en ese camino no siempre ha estado en el estado de ahora, ¿no? En el momento en el cual necesitamos que todo este tipo de técnicas de inteligencia artificial sean un servicio core de las empresas, ¿no? En banca, en seguros, en todo tipo de industrias, sino que necesitamos también que todas esas cosas ocurran en integración con el resto de sistemas. Es decir, donde antes habitualmente la aplicación de técnicas de analítica avanzada o de machine learning en el ámbito de la empresa se basaba en hacer una extracción de datos más o menos de forma manual, hacer un procesamiento muy en backend por parte de los científicos de datos, una etapa más experimentativa que otra cosa, ¿no? En un entorno casi de sandboxing, y a partir de ahí pues derivar una serie de insights, una serie de conclusiones que podían servir a las empresas o a las corporaciones como palancas para accionar pues ciertos ámbitos de negocio, ¿no? Y mejorar su eficiencia o mejorar los procesos, ¿no? Pero siempre atendiendo a un análisis de lo que se había derivado de la aplicación de todo este tipo de técnicas. Ahora ya no es así, ¿no? Sino que necesitamos de manera directa que todos estos algoritmos, todos estos modelos matemáticos nos automaticen las decisiones, nos automaticen los procesos y ya no solo de manera interna, sino también de manera externa, la publicidad que establecemos a nuestros clientes, las campañas publicitarias que llevamos a cabo y cómo incluso abordamos el hecho de dirigirnos a ellos. Entonces, todo este tipo de cosas, además de los retos que ya planteaba Maite en términos de ética y de sostenibilidad, que son muy importantes, también tienen una serie de retos asociados con respecto a la ingeniería que da lugar a que esto pueda ocurrir. Y esta ingeniería se ha encontrado con una gran cantidad de deuda técnica en el ámbito de la ciencia de datos por cómo de forma tradicional se ha abordado la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos al final viene muy del mundo académico en su concepción y a la hora de aplicarlo pues tenemos que empezar a tener consideración de todo lo que hemos ido aprendiendo con respecto a la seguridad de los sistemas, cómo han de estar gobernados y demás, ya yéndonos al ámbito más, como decía, puramente de ingeniería. Entonces, cuando estamos dentro del ámbito de la ciencia de datos, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿cuáles son los retos que nos estamos encontrando en las organizaciones para que tengamos la necesidad de plantearnos pues una metodología como MLOps, una serie de prácticas que nos ayuden a aligerar? El primer punto, evidentemente, es el hecho de que la inteligencia artificial debe ser adaptativa, es decir, debe de poder configurarse de acuerdo a un nuevo contexto conforme este ocurre. Al final, quien está más o menos metido en el mundo y sabe cómo funcionan estos sistemas, sabe que esto no ocurre de forma mágica, sino que se basa en la experiencia. Y la experiencia en el mundo de la algoritmia viene representada por los datos, con lo cual la proliferación de nuevos datos nos hace o nos trae la necesidad de que todos nuestros algoritmos se tengan que reajustar para dar cabida al nuevo contexto en el que nos hallamos, ¿no? Creo que además nos va, desgraciadamente, como anillo al dedo el contexto en el que nos encontramos para reflexionar sobre el hecho de que no había algoritmo que pudiese detectar bajo el ámbito el sector que nos encontrásemos lo que iba a ocurrir, ¿no? Ningún algoritmo de predicción de demanda de productos iba a predecir lo que pasó en los meses pasados con la variabilidad de la demanda con respecto a la situación en la que nos encontramos, predicción de ocupación en hospitales, todo este tipo de modelos de un día para otro dejaron de ser inservibles por un factor externo. Y entonces está un poco en la capacidad de este tipo de sistemas el hecho de poder readaptarse y que ocurra de manera más o menos orgánica, ¿no? Y luego, para que esto ocurra de manera orgánica y ocurra de manera automática, es muy importante que ocurra de manera que lo podamos controlar, ¿no? Porque si automatizamos que todo esto suceda, es decir, que los algoritmos se vuelvan a reajustar y a reentrenar de acuerdo al nuevo contexto, puede ocurrir que el output deseado de todo ello no sea el que nosotros esperamos según sean nuestras necesidades de negocio, incluso la regulatoria o la ética, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo esto, tienen que darse unas garantías a nivel de testing, de aprobación, de seguridad, de gobierno, de monitorización, para que podamos, de alguna forma, garantizar desde el punto de vista técnico que la inteligencia artificial se está llevando a cabo de forma correcta. Y la verdad que con respecto a esto, pues ocurre una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque si nos ponemos a reflexionar de todos estos retos y un poco aislamos el hecho de que estamos hablando de inteligencia artificial y de todo este tipo de conceptos que suenan pues algo muy actual y muy moderno, realmente la informatización y la digitalización de las empresas ya se enfrentó a este reto anteriormente, ¿no? Se enfrentó esencialmente en el hecho de que el uso de aplicaciones informáticas empresariales empezó a proliferar y conforme esta proliferación iba creciendo,
ejemplo, pues ocurría que el gobierno, la gestión, la automatización, la puesta en producción, el gestionar todas estas aplicaciones y el ir evolucionándolas se convirtió en algo con un gran coste desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista de costo humano, ¿no? Entonces, un poco para arreglar esto surgieron las prácticas de DevOps, que al final lo que pretendían de alguna manera era acercar el desarrollo de las aplicaciones a los entornos productivos, ¿vale? Pero nuevamente de una manera automatizada, controlada y gobernada. Al final los objetivos iban muy en la línea de lo que llamamos entrega continua, acortar los ciclos de desarrollo y no deja de ser de definir un ciclo de vida para las aplicaciones que a través de la propia gestión del activo de la aplicación, que no deja de ser el código, podamos automatizar que esto ocurra, pero nuevamente, y quiero incidir en ello, que ocurra con las garantías que comentaba en el punto anterior, ¿no? Esas garantías que de alguna manera nos dan a nosotros la fiabilidad en el plano técnico de que todo esto ocurre tal y como nosotros queremos. Entonces, un poco volviendo a lo que comentaba y atendiendo a las necesidades de lo que es la inteligencia artificial en sí, cuando estamos hablando de Machine Learning, ¿no? o de técnicas de inteligencia artificial, no tenemos que olvidar una cosa muy importante y es el hecho de que al final lo que estamos construyendo es software, ¿vale? El Machine Learning es software, los algoritmos se implementan en software y los sistemas que vamos a desplegar en nuestros entornos productivos son software. Entonces, tenemos que tener siempre en consideración este aspecto. Lo que sí que es cierto, por otro lado, es que la inteligencia artificial y el Machine Learning tiene un componente experimental muy alto. No se puede entender como software en el sentido de definir digamos, unos objetivos deterministas y que a partir de ahí pues simplemente tengamos que implementarlos y validar que se han implementado correctamente según unos requisitos de negocio, de usuario, sino que tenemos que tener en consideración otra serie de aspectos, ¿no? El primero de ellos es, desde luego, las nuevas dimensiones que nos aporta el Machine Learning, la inteligencia artificial a la hora de gobernar nuestros sistemas. Y es que ya no solo tenemos que gobernar el código, porque el código de por sí muchas veces no nos va a dar una derivación del comportamiento de nuestros sistemas, sino que también tenemos que controlar los datos, que es lo que modela nuestro código para que podamos producir las salidas, y los propios modelos, ¿no? Que al final son los que en última instancia nos dan la foto estructural de qué es lo que estamos nosotros prediciendo, qué es lo que estamos nosotros determinando y en base a qué lo estamos haciendo, ¿no? Esa explicabilidad que comentaba Maite. Y eso es especialmente complicado cuando tenemos en consideración que muchas veces este tipo de sistemas no son deterministas, con lo cual la reproducibilidad, que también es un aspecto muy importante en cualquier plano experimentativo, pues va a hacer que sea más complicado y desde el punto de vista tecnológico tenemos que abordarlo. Y luego también la necesidad de ese aprendizaje continuo, ¿no? Al final, que nosotros cuando tenemos unos nuevos datos, pues de forma automática podamos reentrenar el modelo y además de reentrenarlo podamos valorarlo, ¿no? Cómo de bueno es ese modelo en base a una serie de métricas y podamos establecer si esta nueva versión del modelo realmente puede venir a sustituir a la anterior, ¿vale? Que todo el factor humano se puede incorporar en este flujo. Es algo también especialmente relevante porque muchas veces ya no solo se va a tratar del hecho de que nuestros modelos de forma automática se puedan ir regenerando, adaptándose al contexto y mejorando al anterior, sino que esa mejora no pueda violar términos, ¿no? o restricciones que tengamos impuestos, bien sea por negocio o bien sea por otro tipo de aspectos de ética o regulatoria, ¿no? Pues mismamente. Que no podamos desplegar un modelo que de alguna manera pues entre a violar ningún tipo de estas condiciones, ¿vale? Y luego también en el plano técnico, pues un montón de retos, como por ejemplo poder asegurar un despliegue de los modelos para su consumo e integración bajo el paraguas de metodologías como A/B testing, canary deployment, la alta disponibilidad, la escalabilidad, la monitorización y como último punto, desde luego, que todo esto esté gobernado, ¿no? Que podamos especificar el linaje de los modelos, que tengamos un repositorio de modelos al que acudir para revisitar versiones anteriores por si por algún aspecto tuviésemos que hacerlo y reportarlo. Entonces, al final, lo que necesitamos aquí es unir las necesidades del negocio, la respuesta que pueden dar los científicos de datos a ellos y la gestión de los sistemas bajo el paraguas de la ingeniería. Y eso al final es lo que de alguna manera tratamos de abordar con las prácticas de MLOps y los perfiles de Machine Learning Engineering. Como últimos puntos, el primero, la tecnología para hacer esto de alguna manera ya está aquí. Como he dicho antes, esto no deja de ser revisitar el viejo problema que ya nos encontramos con las aplicaciones. Entonces, muchas herramientas que ya surgieron bajo el paraguas de DevOps, pues siguen siendo útiles para esto. Algunas otras herramientas se han reinventado bajo este paradigma, por ejemplo, herramientas de linaje y gobierno de los datos para toda la trazabilidad de los procesos de Machine Learning. Otras han nacido en el seno de esto, ¿no? Como repositorios para el modelo y las métricas para los modelos
modelos y las métricas derivados de ellos y demás. Y además la industria está identificando esto y los proveedores de cloud y los diferentes actores pues están proporcionando cada vez más herramientas para facilitar estas labores. Pero las herramientas por sí solas no bastan, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta que además de todo ello necesitamos comprender, necesitamos integrar y necesitamos construir una cultura y una filosofía por encima de ellas para que podamos realmente ir al plano de lo que entendemos como MLOps, ¿no? Y para terminar ya un poco lo que es esta parte, me gustaría hacer referencia a ese artículo de Fred Brooks, ¿no? En el cual decía que no hay balas de plata, ¿no? Que no hay ninguna solución mágica que nos vaya a evitar estos retos, ¿vale? Y enfrentar un poco la complejidad esencial al accidental, es decir, lo que viene de las malas decisiones versus a la propia complejidad por naturaleza que tiene el problema, y este es un problema complejo, ¿no? Es un problema complejo con muchos actores y contar con herramientas más refinadas nos va a ayudar, pero en última instancia el problema tiene tantas aristas que es muy ingenuo pretender que esto se va a arreglar con un solo producto, ¿no? Que es muchas veces lo que nos pretende vender la industria, sino que cada organización, cada sector va a tener sus necesidades, sus particularidades y va a tener que implantar este tipo de metodologías sobre la base tecnológica que tenga, el contexto y las necesidades que apliquen y en base a ello desarrollar. Y como última pincelada, simplemente por bajar un poco de la nube, ¿no? Y de esos conceptos tan abstractos, ver que al final el que esto ocurra interviene ya no solo el hecho de fundamentar una metodología MLOps, sino tener en cuenta todos los componentes tecnológicos que aplican una plataforma, ya un lugar donde hacer ciencia de datos de manera cohesiva, de manera integral, y en este aspecto pues todas las corporaciones van a tener que recorrer el camino hasta conformar el hecho de que la inteligencia artificial sea un servicio core central de ellos, pero que ocurra de una manera coherente con la tecnología, con los sistemas y con todo lo que se ha venido aprendiendo en el ámbito de la informática. Muchas gracias, Jesús. Destaco algunos puntos de tu ponencia. Cuando comentabas cualquier organización está aplicando inteligencia artificial o se ve influenciada por alguna de estas técnicas en su negocio, también destacaste el uso de conocimientos generados en la digitalización de las empresas que conlleva a agilizar la implantación de soluciones de inteligencia artificial, ya que hablabas de DevOps. Y también un tercer punto como resumen, aunque existan muchos productos y soluciones, todavía no existe un producto global que solucione todas las necesidades de las empresas. Se requiere de cierta personalización. En honor al tiempo, hemos seleccionado una pregunta por parte de la audiencia. Te pediría que por favor me la contestes en menos de 2 minutos. Y es la siguiente. En tu experiencia, ¿dónde se encuentran las mayores dificultades a la hora de poner en producción los desarrollos de la ciencia de datos? Uno de los aspectos más importantes y que más dolor están causando actualmente es el hecho de que muchas veces los entornos de desarrollo de la ciencia de datos están muy desacoplados de los propios entornos productivos, tan desacoplados que a veces incluso se desarrolla en lenguajes bajo tecnologías distintas, con volúmenes de datos distintos, y esto muchas veces implica que el hecho de operacionalizar, ¿no? Y de poner esta inteligencia artificial en producción para el servicio de la corporación implica a veces incluso rehacer la propia solución, ¿no? Si bien es cierto que la propia experimentación de estos desarrollos pues a veces pide, ¿no? Y arrastra este tipo de metodologías, sí que nosotros entendemos que de alguna manera es muy importante acortar el gap que existe, ¿no? entre el desarrollo y la puesta en producción de estos sistemas, con lo cual a día de hoy yo creo que el mayor esfuerzo ha de ponerse en el hecho de que la ciencia de datos se construya desde su concepción bajo el paraguas de que es la construcción de soluciones software y de que en último término ha de ser una solución que esté productiva, que esté embebida en nuestros sistemas y que esté interconectada con otra serie de procesos para su correcto gobierno, monitorización y al final pues ese control al que hacíamos referencia. Perfecto, pues muchas gracias en nombre de la organización y de CIDAI. Les damos los cordiales agradecimientos tanto a Jesús como a Maite por esta ponencia. Y ahora damos paso a la siguiente bloque, que será de inteligencia artificial en situación de crisis, que modera Daniel Santanac de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias y espero que disfruten de las siguientes sesiones. Hasta luego.